56 del reglamento de sesiones, debemos mantener nuestras cámaras encendidas. Le solicito a la secretaria sirva tomar la lista de asistencia y verificar la misma para celebrar el quórum y la presente sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Procederé al pase de lista. Buenas tardes. Por el Congreso del Estado, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón. Su suplente, diputado José Luis Fernández Martínez. Diputado Juan Francisco Aguilar Hernández. Su suplente, diputado Rubén Guajardo Barrera. Las y los consejeros electorales, licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Buenas tardes a todas y a todos. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctora Danieto Flores. Por la presidencia, doctora Paloma Blanco López. Presente. Gracias. De las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, Ulises Hernández Reyes. Su suplente, Luis Eduardo Hernández Jiménez. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Aarón López Bravo. Su suplente, Eduardo Pérez Verdeja. Por el Partido del Trabajo, Ana Luisa Mayorga Martínez. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Guillermo Navarro Cedillo. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Omar Leiva Romero. Su suplente, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Mauricio González Purata. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Su suplente, licenciada Norma Angélica Márquez Vázquez. Presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Muchas gracias a todos y a todas y a todos. Una vez que tome lista de asistencia, le comunico que hay 7 consejeros, 6 consejeros electorales, así como la presidencia, y 7 representaciones de los partidos políticos, por lo que existe quórum legal para sesionar, señora presidenta. Gracias, secretaria. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada la sesión, por tanto, los acuerdos que se tomen aquí serán válidos. En ese sentido, otorgo nuevamente el uso de la voz a la secretaria para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Con gusto, señora. Con fundamento en lo que dispone el artículo 59 del reglamento de sesiones, toda vez que el orden del día fue circulado en tiempo y forma, le solicito la dispensa de la lectura. Estimadas y estimados consejeros electorales, si están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Es dispensado la dispensa de la lectura del orden del día por unanimidad, señora presidenta. Gracias, secretaria. En ese sentido, pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación al orden del día. Licenciada Roble. Gracias, presidenta. Con fundamento en lo que dispone el reglamento de sesiones, solicito la anuencia para poder abordar los puntos 3, 4 y 5 en un solo bloque, dado que corresponden al mismo sentido de las resoluciones que se plantean con respecto a las procedencias de las asociaciones en el registro para participar, para contender para un partido político, así como los puntos 6 al 10 en otro bloque, dado que vienen también en el mismo sentido. Ello atendiendo a que comparten equivalentes antecedentes y consideraciones, el entendido que a cada uno de ellos les corresponderá en su momento un número de acuerdo distinto. Bien, ¿algún otro comentario? De no haber otros comentarios, pido a la secretaria tome la votación correspondiente con la solicitud hecha. Muchas gracias, consejeras y consejeros electorales. En votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en los que fue circulado, así como el desarrollo de los puntos 3 a 5 y 6 a 10 en bloques diferenciados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano.
Es aprobado el orden del día por unanimidad, señora presidenta. Asimismo, le comunico que los puntos 1 y 2 del citado documento ya fueron abordados para efectos de dar inicio a esta sesión. Gracias, secretaria. Atendiendo lo manifestado, solicito de nueva cuenta que dé la cuenta del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta, le informo que los siguientes puntos listados en los numerales 3, 4 y 5 serán desarrollados en bloque y corresponden a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí de los acuerdos mediante los que se resuelven las solicitudes de intención presentadas por las organizaciones denominadas Red en Lucha por el Campo a la Ciudad AC, Movimiento Laboralista AC y Alcaldía Nocturna AC, para constituirse como partidos políticos locales listados en los numerales 3, 4 y 5 del orden del día. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de sesiones y toda vez que los documentos fueron circulados, solicito la dispensa de la lectura de todos los documentos. Consejeras y consejeros en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa de la lectura por unanimidad, señora presidenta, por lo que se entraría de lleno al análisis de los documentos. Gracias, secretaria. Cedo nuevamente el uso de la voz a usted para su desarrollo. Gracias, consejeras. En términos breves y toda vez que los documentos fueron circulados, únicamente permítanme comentarles que de manera medular se exponen estos acuerdos que tienen como antecedentes la aprobación de los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como la convocatoria dirigida a las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político en el estado de San Luis Potosí. Ambos aprobados el pasado 29 de noviembre del año 2001 por el Pleno de este Consejo, documentos en los que no se presentaron impugnaciones, por lo que, tendiendo a la temporalidad marcada en dichas disposiciones, en acatamiento además a lo establecido en el artículo 11, párrafo primero de la Ley General de Partidos, el cual menciona que las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos locales deberán presentar su solicitud de intención ante el organismo público local correspondiente durante el mes de enero del año siguiente al de la elección de la gubernatura del estado. Se tiene que las organizaciones Red en Lucha por el Campo a la Ciudad AC, Movimiento Laboralista AC y Alcaldía Nocturna AC presentaron ante este consejo en tiempo y forma las solicitudes de intención para constituirse como partidos políticos locales, incluyendo en dichos documentos los requisitos establecidos en el artículo 24 de los lineamientos en cita, como el señalar el nombre o nombres de las representaciones legales, domicilio para ir y recibir notificaciones, la descripción del emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos, los documentos básicos consistentes en la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que deberán someterse a consideración de sus afiliados en las asambleas que para tal efecto deban celebrarse, el tipo de asambleas que se pretende realizar, nombre completo del responsable de finanzas, los datos de la cuenta bancaria para el desarrollo de sus fines, copia del registro ante el Servicio de Administración Tributaria, copia certificada de la escritura pública en la que se acredite la constitución de la asociación con el objeto de constituir un nuevo partido político local, la manifestación de que a partir de la procedencia del aviso de intención informará al Consejo el origen, uso y destino de los recursos utilizados y firma autógrafa de la o las representaciones legales. Por lo anterior y atendiendo a que las organizaciones dieron cabal cumplimiento a los lineamientos para el registro de partidos políticos locales de este organismo, es que los proyectos de acuerdo resuelven la procedencia de las solicitudes de intención de las asociaciones civiles ya que hayan quedado señaladas, resaltando que a partir de la notificación de la presente resolución y por lo menos 15 días antes de antelación con respecto a la celebración de la primera asamblea municipal o distrital según corresponda, la organización, a través de su representación acreditada, informará al Consejo una agenda con la totalidad de sus asambleas, especificando la fecha y hora de la asamblea, orden del día, tipo de asamblea, distrito o municipio, fecha, hora y dirección del sitio donde se llevará a cabo cada asamblea y número aproximado de asistentes a la misma, tomando en consideración, además, el acuerdo administrativo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se establecen los periodos vacacionales y los días de suspensión de actividades de sus trabajadores aplicables al ejercicio 2022. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretaria. Pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación a los acuerdos listados en los puntos 3, 4 y 5.
De no haber comentarios, pido a la secretaria tome la votación correspondiente, haciendo la acotación de que a cada uno de estos puntos recaerá un número de acuerdo distinto. Estimadas y estimados consejeros, en votación nominal consulto a ustedes si se aprueban los proyectos de acuerdos en los términos que fueron circulados, por medio de los cuales se resuelven las solicitudes de intención presentadas por las organizaciones denominadas Red en Lucha por el Campo a la Ciudad AC, Movimiento Laboralista AC y Alcaldía Nocturna AC para constituirse como partidos políticos locales, de conformidad con los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, atendiendo que a cada uno de estos les recaerá un número distinto de acuerdo. En votación nominal, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Danieto Flores. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Gracias. Consejera Presidenta, le informo que los acuerdos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le cedo nuevamente el uso de la voz para que dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera, los siguientes puntos correspondientes a los listados del numeral 6 al 10 del orden del día serán desarrollados en bloque según lo autorizado y corresponden a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí de los acuerdos mediante los cuales se resuelven las solicitudes de intención presentadas por las organizaciones denominadas Creemos San Luis Potosí AC, Acción por San Luis AC, Tecmol Progresismo Social AC, Agrupación Política Estatal Fomento al Voto AC, Ciudadanos por Constituirse en Encuentro Solidario AC, para constituirse como partidos políticos locales, de conformidad con los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobados en sesión ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2021. Igualmente, con fundamento en lo establecido en el reglamento de sesiones y toda vez que los documentos fueron previamente circulados, solicito la dispensa de los documentos en su integridad. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se les consulta si aprueban la dispensa de los documentos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, señora presidenta. Igualmente le comunico que siendo las 15:19 se integra a los trabajos de este pleno el maestro Jairo Omar Leiva Romero, representante propietario del Partido Conciencia Popular. Bienvenido, maestro. Buenas tardes a todos presentes. Gracias. Gracias, secretaria. Le cedo el uso de la voz nuevamente para el desahogo de estos puntos. Con todo gusto, consejera. Igualmente, a manera medular, se hace de su conocimiento que dichos actos tienen como antecedentes el acuerdo aprobado el pasado 29 de septiembre del año 2001 en este pleno, relativo a los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La convocatoria dirigida a las organizaciones en obtener su registro como partidos políticos locales, documentos que no presentaron impugnaciones. Estos lineamientos establecen la temporalidad en la que cada una de las agrupaciones deberán presentar su solicitud de intención de conformidad a lo que dispone el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual menciona que las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos locales deberán presentar su solicitud de intención ante el organismo público local correspondiente durante el mes de enero del año siguiente al de la elección de la gubernatura del Estado. Asimismo, el Consejo llevó a cabo la adecuada difusión de manera oportuna de la convocatoria respecto a la información y documentación correspondiente al procedimiento de constitución de nuevos partidos políticos locales, para lo cual fue publicada en las redes sociales oficiales, página web institucional, periódico oficial del Estado, en la que se puntualizó exclusivamente como primer paso que el periodo para que las organizaciones ciudadanas presentaran su escrito de intención sería durante el mes de enero del 2022, es decir, del 1 al 31 del citado mes y año. En los casos específicos de los acuerdos que se ponen a su discusión, es importante mencionar que este organismo electoral, por conducto de la presidencia, realizó distintas gestiones a efecto de comunicar al titular de la Administración Desconcertada de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el proceso de constitución de partidos políticos y a su vez solicitó, de ser posible,
se brindara el apoyo a las organizaciones interesadas en realizar el trámite ante el Servicio de Administración Tributaria. También referente a la inscripción de la asociación civil en el Registro Federal de Contribuyentes, así como a la titularidad de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, este proceso de constitución, y se le solicitó, de ser posible, se brindara el apoyo a las organizaciones interesadas para inscribir la respectiva asociación civil ante ese organismo público. Dichos actos fueron puestos de conocimiento de las representaciones de las agrupaciones políticas ya mencionadas en su momento. Así entonces, del análisis de las solicitudes de intención y la verificación del cumplimiento de los requisitos legales realizados por la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, se tiene lo siguiente. Por lo que respecta a la organización Creemos San Luis Potosí AC, dio cumplimiento oportuno al presentar en su solicitud, así como en el periodo de solventación otorgado, los documentos correspondientes a los requisitos siguientes. Señalar la denominación con la cual la organización desea constituirse como partido político estatal. Nombre o nombres del aula, las representaciones legales. Domicilio para oír y recibir notificaciones. La descripción del emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. Los documentos básicos consistentes en la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que deberán someterse a consideración de sus afiliados en las asambleas que para tal efecto deban celebrarse, el tipo de asambleas que pretende celebrar, nombre completo del responsable de finanzas, copia certificada de la escritura pública mediante la que se acredite la constitución de la asociación civil, con el objeto de constituir un nuevo partido político local, lo anterior para los efectos de fiscalización de los recursos de la organización y manifestación de que a partir de la procedencia del aviso de intención informará al Consejo, dentro de los 10 días primeros de cada mes, el origen, uso y destino de los recursos utilizados. No obstante, se advierte que la organización solicitante no acompañó a su solicitud de intención, incluso en el plazo otorgado para subsanar las omisiones de su escrito inicial, los requisitos correspondientes a señalar los datos de la cuenta bancaria aperturada para el desarrollo de sus fines, tales como el número de cuenta, la clave interbancaria y el nombre de la institución, y la copia del registro ante el Servicio de Administración Tributaria. Respecto a esto, les comunico, me parece importante o relevante señalar que la fecha de presentación de su escrito de manifestación de intención fue el 28 de enero del 2022 y que previos los trámites y el tiempo que se les otorgó para que solventaran estos requisitos fue incluso hasta el 28 de febrero del 2022. Por lo que respecta a la organización Acción por San Luis AC, igual dio cumplimiento a los mismos términos de la mencionada anteriormente. Sin embargo, igualmente no acompañó a su escrito los datos de la cuenta bancaria aperturada para el desarrollo de sus fines, ni la copia de registro ante el Servicio de Administración Tributaria. En el caso en particular de esta organización, la fecha de presentación fue el 31 de enero del 2022 y la fecha en que subsanó el escrito inicial fue incluso hasta el 28 de febrero del 2022. Por lo que respecta a la organización Tecmol Progresismo Social AC, se encuentra en los mismos términos de las planteadas anteriormente, sin presentar los datos de la cuenta bancaria y la copia del registro ante el Servicio de Administración Tributaria. En este caso, la fecha de presentación inicial fue el 31 de enero del 2022 y la fecha en que subsanó el escrito inicial fue el 28 de febrero del 2022. Por lo que respecta a la agrupación política estatal Fomento al Voto AC, en los mismos términos, omitió presentar la cuenta interbancaria, el número de cuenta y los documentos correspondientes, así la copia de registro ante el Servicio de Administración Tributaria. En el caso particular de esta asociación, la fecha de presentación de su escrito inicial fue el 31 de enero del 2022 y la fecha en que se subsanó el escrito fue el 18 de febrero del 2022. Por lo que respecta a la organización Ciudadanos por Constituirse en Encuentro Solidario AC, se encuentra en los mismos términos, no se omitió presentar los datos de la cuenta bancaria ante la copia, y asimismo como la copia del Servicio de Administración Tributaria. En este caso, la fecha de presentación de su escrito inicial fue el 31 de enero del 2022 y la fecha en que subsanó el escrito inicial fue el 28 de febrero del 2022. Por lo anterior, una vez analizados los expedientes integrados con motivo de las manifestaciones presentadas, de las cuales se advierte que las organizaciones solicitantes no acompañaron a su solicitud de intención la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 24 de los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a criterio de las y los integrantes de este organismo electoral, lo procedente y apegado a derecho es tener por no presentado el escrito de manifestación de intención en términos de los que establece el artículo 27 del lineamiento aprobado.
La anterior determinación tiene como base las disposiciones normativas que ya se han citado y de las cuales se advierte la ruta legal que se debe seguir para que quienes pretendan constituirse en un partido político local en el estado de San Luis Potosí cumplan con una serie de requisitos, situación que en el caso concreto no acontece. No obstante que como garantía de audiencia, este órgano electoral les brindó la oportunidad ya que ante el incumplimiento previo de los requisitos y documentos previstos en la norma, los presentaran dentro de un plazo de 10 días posteriores al requerimiento, situación que a la conclusión del mismo las organizaciones que se mencionaron no acompañaron en su totalidad. De lo anterior se advierte que las organizaciones de ciudadanos conocieron con oportunidad los términos y requisitos establecidos para tener como procedente su manifestación de intención, máxime que la Ley General de Partidos Políticos, publicada el 23 de mayo de 2014, ya establecía la temporalidad para la presentación, siendo en enero del año posterior al de la elección de gubernatura del Estado. Por tanto, las organizaciones han contado con el lapso necesario en términos de ley a fin de presentar en tiempo su manifestación de intención y dar trámite a la obtención de los requisitos necesarios para su procedencia. Con ello se obtiene que los solicitantes no se ajustaron a las formalidades y requisitos de los actos administrativos y a los elementos normativos que regulan su pretensión de manifestar su intención para poder constituir un partido político local, dado que los requisitos incumplidos se consideran sustanciales, siendo que al igual que las demás personas que legalmente se constituyeron como organizaciones ciudadanas, tuvieron la oportunidad de acreditarlo en tiempo con las formalidades requeridas. De igual forma, y en uso de las facultades conferidas por la norma electoral, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitió los lineamientos para el registro de partidos locales, en el cual, de acuerdo con su artículo 1, tiene por objeto establecer las etapas a que se sujetará el registro de partidos políticos locales en el estado de San Luis Potosí, de conformidad con los artículos 10, 11, 13, 15 y 19 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el 133 de la Ley Electoral del estado de San Luis Potosí y los lineamientos que en su momento se aprobaron por el Pleno de este Consejo. Es importante hacer énfasis en que la libertad de asociación es un derecho absoluto o ilimitado, en atención a que cuando ella se hace para participar en asuntos políticos, necesariamente deberá atenderse lo dispuesto por el artículo 41, fracción 1 de la Constitución, que de manera clara determina que será la ley que determinará las normas y requisitos para que los partidos políticos obtengan sus registros legales, así como las normas específicas de su intervención en el proceso electoral. Lo anterior implica que tanto el legislador ordinario como las autoridades administrativas electorales, en el ámbito de su competencia, a través de una norma específica, tienen la facultad de establecer términos, condiciones y requisitos que deban reunir la organización interesada en constituirse como partido político local. De ahí que el señalamiento de un plazo para la recepción de la manifestación de intención, así como la presentación de los requisitos para su procedencia, no debe considerarse contraria al ejercicio del derecho de asociación en materia política. Por tal razón, la garantía de libertad de asociación no se vulnera, ya que la normatividad aplicable no contiene una prohibición para que los partidos políticos puedan constituirse, sino que sujeta su operancia a una serie de requisitos de naturaleza material que permiten regular la forma y términos que las organizaciones de ciudadanos habrán de cumplir, sin hacer nugatorio en esencia el derecho que tienen para formar un nuevo partido político local, tal como lo ha determinado ya la autoridad jurisdiccional electoral al resolver algunos procedimientos. Es cuanto, señora presidenta. Quedo a sus órdenes. Gracias, secretaria. Pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación a los acuerdos listados en los puntos A6 a 10. Pide la palabra el representante Jairo Leiva. Muchas gracias, presidenta. Seré muy breve. Básicamente es para solicitar, una vez que sea aprobado, copias certificadas de los puntos relativos a las agrupaciones o a las asociaciones civiles que han presentado su solicitud precisamente con la intención de constituirse como partidos políticos. Específicamente los tres que son o que se presentan los proyectos como procedentes. De la solicitud, tanto como los anexos, y al mismo tiempo también de los requerimientos y los términos en cómo fue subsanada la solicitud que hubieran presentado, junto con el dictamen que también se está presentando en esta sesión. Copias certificadas una vez que sea aprobado. ¿Sería cuánto? Gracias. Queda registrada la petición. Si alguien más desea hacer uso de la voz. Adelante, consejero Gerardo.
Muchas gracias, consejera presidenta. Solamente para solicitar que en el proyecto relativo a la asociación creemos San Luis Potosí AC, en el resolutivo tercero, perdón, se pudiera agregar lo correspondiente a la publicación del acuerdo correspondiente en la página web del CEPAC. Me parece que ahí hay una omisión y sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz para estos puntos? Tiene la palabra el representante del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, buenas tardes. Al igual que el compañero Jairo, solicito copia certificada de lo que también comentó. Gracias, queda registrada la petición. Nuevamente pregunto si existe algún otro comentario a estos puntos. Bien, de no haber más comentarios, pido a la secretaria tomar la votación correspondiente, haciendo la acotación de que cada uno de estos puntos recaerá un número de acuerdo distinto y con las consideraciones y peticiones aquí expresadas. Con gusto, señora presidenta, estimadas y estimados consejeros electorales. En votación nominal consulto a ustedes si se aprueban los proyectos de acuerdo en los términos que fueron circulados, por medio de los cuales se resuelven las solicitudes de intención presentadas por las organizaciones denominadas Creemos San Luis Potosí AC, Acción por San Luis AC, Tecmol Progresismo Social AC, Agrupación Política Estatal Fomento al Voto AC, Ciudadanos por Constituirse en Encuentro Solidario AC, para constituirse como partidos políticos locales, de conformidad con los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, atendiendo a que cada uno de ellos les recaerá un número distinto de acuerdo y en atención y con la inclusión de la precisión a que hizo referencia el consejero Gerardo Lomelí con respecto al acuerdo por el que se resuelve la solicitud de la asociación Creemos San Luis AC. Por favor, manifiesten el sentido de su voto en votación nominal. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Danieto Flores. Por la presidencia, doctora Paloma Blanco López. A favor. Son aprobados los acuerdos por unanimidad, señora presidenta. Gracias, secretario. Les cedo nuevamente el uso de la voz para que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza una primera adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica, consistente en dotar de recursos financieros a los programas previstos en el artículo 37 de la Ley Electoral del Estado para el ejercicio 2022, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de sesiones y toda vez que los documentos fueron circulados con anterioridad, solicito si se aprueba la dispensa de la lectura. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, quienes se encuentren por la afirmativa de la dispensa de la lectura, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa de la lectura por unanimidad, señora presidenta, por lo que se entraría de lleno al análisis de la documentación. Gracias, secretaria. Cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García, comisionado presidente de la Comisión de Administración, para su desahogo. Gracias, presidenta. Bueno, en virtud de haberse ya dispensado la lectura integral del acuerdo, procederé a referirles a ustedes pues las razones que dieron pues vida pues a este proyecto de acuerdo de la primera adecuación al fondo del artículo 37 de la ley electoral. Como ustedes saben, dicho artículo de la ley electoral vigente dispone que este organismo electoral destinará como mínimo el 2% de su presupuesto anual al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra su estructura orgánica, independientemente de los recursos destinados para tal efecto. En ese sentido, y para dar viabilidad a esta disposición, el Consejo emitió unos lineamientos justamente para
pues hacer uso de este fondo de artículo 37, y es así que el día de hoy se pone a consideración de todas y todos ustedes este proyecto de acuerdo en el que pues se establece esta primera adecuación. Por una parte, en el proyecto de acuerdo vienen los fundamentos y las motivaciones, y también se circuló un anexo, el cual incluye pues de manera muy concreta la cantidad que se erogaría por cada proyecto, cada uno de los 5 proyectos que se estarían aprobando, y pues cada cuenta presupuestal a la que se estaría destinando, o en la que embona pues cada uno de los gastos que se estarían ejerciendo para poder fondear, digamos, estos 5 proyectos. Como ustedes saben, los propios lineamientos del CEPAC para la aplicación de este fondo establecen 2 grandes ejes temáticos. El primero, que tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura cívica, y por otra parte, la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra este organismo electoral. En ese sentido, son 4 proyectos los que tienen que ver justamente con la primera vertiente o el primer eje de estos lineamientos, y uno más, o el último, que tiene que ver con pues el segundo eje, que tiene que ver con la capacitación del personal de este organismo electoral. Y es así que pues se ha incluido en esta primera adecuación justamente estos 5 proyectos que se van a fondear con los recursos de este artículo, del fondo del artículo 37. Y bueno, pues la información está a su disposición. Insisto, creo que es importante que en razón del anexo que se circuló, pues a fin de rendir cuentas sobre el ejercicio de estos recursos, pues se ponga a disposición de todas y todos ustedes, y en caso de ser aprobado, pues la ciudadanía, la página web de nuestro organismo electoral, respecto de cómo se estarían ejerciendo estos recursos. Es por ello que, en razón de lo anterior, se ha propuesto a todas y todos ustedes este proyecto de acuerdo para poder, en su caso, aprobar esta primera adecuación y poder proceder a fondear estos proyectos. Es cuanto tengo que manifestar, consejera presidenta, y estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación. De no haber intervenciones, pido a la secretaria tomar la votación correspondiente. Con gusto, señora presidenta, estimadas y estimados consejeros electorales. En votación nominal consulto ustedes si se aprueba el proyecto de acuerdo en los términos que fue circulado, mediante el cual se autoriza una primera adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica. En votación nominal, los que estén, permítanme tantito. Listado en el punto 11 del orden del día. En votación nominal, sírvanse a manifestarlo. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Danieto Flores. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Es aprobado el acuerdo por unanimidad, señora presidenta. Gracias, secretaria. Le cedo nuevamente el uso de la voz para que dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos para gastos de traslado y alimentación de las representaciones indígenas integradas a la Comisión Temporal de Inclusión en cumplimiento a la sentencia SM-JDC 89-21, por lo de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de sesiones, y toda vez que los documentos fueron circulados con anterioridad, solicito la dispensa de su lectura. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se pregunta si dispensan la lectura del documento en su integridad. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa de la lectura, señora presidenta, por lo que se entraría de lleno al análisis del documento. Gracias, secretaria. Cederé el uso de la voz al consejero, el doctor Adán Nieto Flores, comisionado presidente de la Comisión Temporal de Inclusión para el Desahogo. Muchas gracias, consejera presidenta. En virtud de que ya también ha sido dispensada la lectura íntegra del documento por las integraciones de este consejo y por haberse circulado con la debida oportunidad, me referiré
específicamente a los antecedentes más inmediatos y relevantes, y terminaré con los puntos resolutivos. En fecha 21 de diciembre de 2021 fueron aprobados por el Pleno de este organismo los lineamientos que emite el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la incorporación de representaciones de comunidades indígenas de los municipios de Tancanwitz, San Antonio y Tanlajas del estado de San Luis Potosí a la Comisión Temporal de Inclusión en acatamiento a la resolución SM-JDC-89/2021 y acumulados. En fecha 31 de enero de 2022 fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la convocatoria para la incorporación de representaciones de comunidades indígenas de los municipios de Tancanwitz, San Antonio y Tanlajas del estado de San Luis Potosí a la Comisión Temporal de Inclusión en acatamiento a la resolución previamente citada. En fecha 2 de marzo de 2022 se discutieron y se aprobaron en sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Inclusión los lineamientos que son parte y materia de este acuerdo. Los puntos resolutivos tenemos los siguientes. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó los lineamientos para gastos de traslado y alimentación de las representaciones indígenas integradas a la Comisión Temporal de Inclusión en cumplimiento a la sentencia ya citada. Segundo, los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de la aprobación del presente acuerdo del Pleno del Consejo. Tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo para que, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, se realicen las actividades necesarias para la disposición del apoyo y que el recurso sea catalogado conforme al clasificador que se adecue a la entrega del recurso. Cuarto, notifíquese el presente acuerdo a la Comisión Permanente de Administración del Consejo. Quinto, instrúyase a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Coordinación de Género e Inclusión, haga del conocimiento de las personas representantes de los pueblos indígenas integrantes de la Comisión Temporal de Inclusión el contenido y alcances del presente acuerdo para su conocimiento. Sexto, notifíquese el presente acuerdo en los estrados de las oficinas del Consejo y publíquese en la página del mismo. Sería cuanto. Estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación a este documento. De no haber ninguna intervención, pido a la secretaria tomar la votación correspondiente. Con gusto, señora presidenta, estimadas y estimados consejeros electorales. En votación nominal se les consulta si se aprueba el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral por el que se presenta el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos para gastos de traslado y alimentación de las representaciones indígenas integradas a la Comisión Temporal de Inclusión en cumplimiento a la sentencia SM-JDC-89/2021. En votación nominal se iban a manifestar el sentido de su voto. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Por la presidencia, doctora Paloma Blanco López. A favor. Es aprobado el acuerdo por unanimidad, señora presidenta. Gracias, secretaria. Le cedo nuevamente el uso de la voz para que dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Le comunico que se ha agotado el orden del día, señora presidenta. Asimismo, les comunico que siendo las 15:36, se retiró de los trabajos de este pleno el representante propietario del partido Conciencia Popular. Bien, no habiendo otro asunto que tratar, se clausura esta sesión extraordinaria, siendo las 15:46 del día 4 de marzo del año 2022, dándose por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados todas las personas presentes. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos.